La unidad de Corazón Pacífico, para redondear en este formato, porque esto sería un video de gran formato para poder tener todos los detalles rigurosos del historiador Ramón Ignacio Atortúa. Entonces, este segmento lo hemos titulado Educación, Cobertura y Calidad. A ver, parece un cuento que estemos hablando hoy día de una verdadera educación pública, porque lo que define la educación pública es la inclusión, la gratuidad y la calidad. Hemos visto que a través de la historia en nuestro país la educación no ha sido incluyente, la educación ha sido excluyente, la educación no ha sido gratuita, la educación ha sido pagada, así sea con unos pocos pesos, pero los padres de familia han tenido que sacar recursos para pagar la educación. La educación pública hoy en día apenas por primera vez el Estado está produciendo algunos pocos textos para entregarlo a los estudiantes de escasos recursos, porque antes de la Constitución del 91 los padres de familia tenían que comprar 7, 4, 6, 8 textos. Es decir, eso agravaba más los costos de la educación. La concepción liberal de la educación pública incluye entonces estos factores. Hoy día, la educación efectivamente es incluyente y es gratuita. El Estado no estaba preparado para hacer la educación incluyente, para recoger toda la población infantil que de suyo todavía no la está recogiendo. Y entonces por eso ha tenido que acudir a la figura de la contratación con colegios privados para que atiendan en una similitud de escuela pública a los niños que no tienen cupo en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Es decir, todavía el Estado tiene que hacer grandes esfuerzos para duplicar la planta física que tiene. Más cuando declara la jornada única, que es otro elemento de calidad, siempre y cuando esa jornada única tenga algunos factores asociados a la calidad de la educación, porque hoy en día la jornada única se ha convertido en más de lo mismo. Nosotros, nuestra generación, hasta el 1967, fuimos formados en colegios de jornada única, y colegios que tenían una jornada única muy bien distribuida. Por supuesto, en ese entonces no habían las pruebas internacionales que la OCLE y otras entidades exigen, y los colegios tenían una formación integral, que es el otro aspecto que determina la calidad de la educación. Antana Mockus decía que la calidad de la educación se mide en la calidad de ciudadano que se forma. Es un axioma. No, Sí. La calidad de la educación no se mide con los resultados en una prueba ITFES, en una prueba saber. Con eso no se mide la calidad de la educación. La calidad de la educación se mide, que era la concepción que tenía Francisco de Paula Santander, con la calidad de ciudadano. Claro. Santander decía, la educación debe preocuparse primordialmente porque las personas entiendan cuáles son sus derechos como ciudadano, cuáles son sus deberes y cumpla con ellos. Por supuesto, un biólogo tiene que tomar la parte de la ciencia que corresponde a su especialidad, pero allí él tiene que orar con ética, tiene que orar con honestidad, tiene que orar con principios, y eso es válido para todas las profesiones. Lo que estamos viendo hoy en día en el panorama nacional es que de las grandes universidades, de las universidades más costosas, ha salido toda esta clase de dirigente que todos los días está envuelta en escándalos de corrupción. Allí no hay calidad de la educación, porque se está demostrando que esas instituciones no están formando el ciudadano que necesita la República. Santander, en la carta que le dirige al rector del Colegio de Santa Librada cuando se instala, le genera cuál es la misión del colegio, que hasta hoy sigue siendo la misión, no solo del colegio, sino para toda la educación pública. Necesita la República de jóvenes ilustres y no ignorantes, de jóvenes patriotas y no egoístas. Es decir, le demarca un derrotero que hoy en día
la calidad de la educación debe asumir para poder hablar de una educación pública, gratuita, incluyente y de calidad? Pues tengo solamente por acotarle lo siguiente, porque me ha encantado esa definición de educación integral y sobre todo de calidad de ciudadano. Recordé ahora que en la Revolución Francesa, a Robespierre, precisamente, y en los recintos de legislación de la República Francesa, el honor más grande para citar a los legisladores no era como se hace hoy en la República de Colombia: honorable senador. No, no. Lo más importante allí en la Revolución Francesa era cuando se dirigía el presidente de esa legislatura, digamos, y decía: honorable ciudadano Robespierre, tiene usted la palabra. Ese es el fin de la educación y está decretado en la Ley General de Educación. Tiene dos fines esenciales: formar ciudadanos y preparar a los jóvenes para ingresar a la universidad. Es decir, tenemos las normas, pero en la práctica estamos muy atrasados para poder hablar efectivamente de una educación pública, gratuita, incluyente y de calidad. Pues siquiera, querido Ramón Ignacio Ateortúa, está usted. Sé que ha hecho un trabajo muy importante asesorando, asistiendo con todo el cariño, con toda la pasión a usted como pedagogo en la Secretaría de Cali del Valle del Cauca cuando lo han llamado. Sé que le ha aportado mucho a esta secretaría, pero este trabajo, sí, historiador, sinceramente, felicitaciones. Me siento muy orgulloso de poder conversar con usted. Me siento feliz de trasladar este tipo de contenidos a la opinión pública, pero muy feliz, créame. Esa es la idea, porque pues el pensamiento tiene que ir hacia mejorar la educación, claro. Formar los maestros que van a dar una educación de calidad. Historiador Ramón Ignacio Ateortúa, muchas gracias por estar en Corazón Pacífico. Con mucho Pacífico. gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, señor. Comunidad de Corazón Pacífico, hemos cumplido. Hemos dedicado los segmentos todo de este programa para la educación y sobre todo para este trabajo riguroso, muy quirúrgico, digámoslo así, de Ramón Ignacio Ateortúa, Cali, precursora de la educación pública. Sembremos amor en todos nuestros actos y lo que vamos a cosechar es amor.